Así que ahora volvemos a la realidad, ¿no es cierto? Y vamos a tener que concentrarnos en esta mañana en temas de conocimiento contable. Así que como ya estamos descansados en algunos casos, el cambio es fuerte, pero debemos concentrarnos en la materia y avanzar. Entonces, hoy vamos a... El programa de este curso son implementación de NIC SP. Las NIC SP, lo que, ¿no es cierto?, son normas que contables de información que internacional, ¿no es cierto?, de alto estándar, que fueron creadas para el sector público, y estas nacen de la IASB, que es una fundación de normas internacionales contables para el mundo privado. Como decíamos, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, lo que se busca aquí es transparencia, imagen fiel, una estandarización de la metodología de presentación de los estados financieros. También decíamos que esto nace en la Comunidad Económica Europea, donde ellos, muy, ¿no es cierto?, convencidos de que la transparencia en los estados financieros era un elemento vital para la realidad económica. Todos sabemos que debemos innovar permanentemente buscando mejores productos, mejores diseños y mejor precio y calidad, entre otros factores, para que el consumidor final pudiera, ¿no es cierto?, encontrarse satisfecho de su, ¿no es cierto?, de su consumo. Entonces, los países también necesitan vender sus productos. Y ahí se genera una competencia a nivel de país. Las empresas, por un lado, los países creando políticas para que las empresas pudieran desarrollar la actividad económica y puedan exportar los productos, una vez satisfecho la demanda interna. La demanda interna se resuelve, ¿no es cierto? Por ejemplo, este fin de semana el precio de la carne, el precio del pollo y otros productos subieron explosivamente, llegando a un valor insospechado. Entonces, la gente siente ese cambio. ¿Y qué es lo que hacen los importadores? Se anticipan y traen e importan lo que por precio, ¿no es cierto?, se ve alterado en un breve tiempo. Bueno, la importación y la exportación permiten un equilibrio en los precios. Es verdad que subieron los precios, sube todos los años, pero obedece, entre otras cosas, por tema de la pandemia y por problemas de anticipación de consumo o de la estimación de consumo de una fecha determinada. Entonces, el importador siempre está atento a cuando los precios suben para anticiparse y aprovechar ese margen. Los países hacen políticas públicas para que la producción se sienta motivada. Entonces, estos contratos, ¿no es cierto?, estos contratos internacionales hacen que los países acuerden un trato especial. Y bueno, esa competencia en la Comunidad Europea ellos lo entendían rápidamente, porque uno de los grandes motivos de los países es la competencia desleal. No sé si ustedes recuerdan el dumping, por ejemplo.
El dumping eran subsidios escondidos que el Estado daba a su industria para producir y exportar. Eso es prácticamente imposible hoy, digamos. El dumping está como prohibido o está muy acotado y está acordado internacionalmente. Entonces, transparencia en los precios. Y estas normas contables buscan eso: imagen fiel, transparencia en la presentación del estado financiero, en la elaboración del estado financiero. Entonces, se busca estandarizarlo globalmente. Estos países europeos logran eso y se desarrolla un nuevo mercado atractivo para el mundo, dado el nivel de ingreso, el número de la población, un solo mercado. Entonces los países, las personas comienzan a trasladarse de un país a otro como si fuera un solo país, sin mayores restricciones de documentos. Por ejemplo, usted va a Perú, a Bolivia, a Argentina, y hay, bueno, en Argentina con carnet de identidad estamos, con Perú también, pero eso no era así hace un tiempo atrás, y falta muchísimo, como por ejemplo la homologación de los títulos de las distintas profesiones que hay. Ese es un trámite engorroso. Bueno, todo eso y más en este gran tratado se resuelve. Entonces las personas a la larga se sienten beneficiadas porque pueden trabajar en cualquier parte dentro de ese territorio, sin mayor burocracia. Bueno, ese modelo se trasladó al resto del mundo. Y eso es lo que nosotros hoy, en el 2021, estamos tratando, ¿no es cierto?, de que en el sector municipal se entienda esta contabilidad, esta nueva contabilidad con altos estándares que exige la normativa. Y los países entonces, en forma voluntaria, incurren a esta nueva asociación, ¿no es cierto?, que emite estado financiero para el sector público. El mundo privado ya lo estaba desarrollando, el mundo, los estados, ¿no es cierto?, estaban ahí atentos, y Chile entra a esta forma de revelar estado financiero bajo el ISP, la empresa del sector público y las entidades, otras entidades gubernamentales como la corporación municipal. La que lidera este asunto es la Contraloría General de la República. Entonces, nuestra Contraloría, en mi opinión, lo ha hecho bastante bien, porque yo les contaba a ustedes que la Contraloría en el año 2010 o 11, creo, que emitió un oficio en donde señalaba que el país ingresaba bajo esta norma a revelar en el sector público, y coloca fecha. Después entonces comienzan así a cubrir ciertas áreas del sector público, a emitir estado financiero bajo esta norma. Y bueno, ahora la Contraloría, ¿no es cierto?, elabora resoluciones donde señala claramente que con autorización de la IFAC, ¿no es cierto?, elabora estados financieros bajo el ISP para nuestra jurisdicción, para nuestro país. Y entonces dice, declaración de reconocimiento, dice: este texto se basa en o reproduce con el permiso de la Federación Internacional de Contadores, la IFAC. Entonces, eso es lo primero que señala. Y también menciona que al manual de, ¿no es cierto?, de pronunciamientos, manual de pronunciamientos internacionales de contabilidad para el sector público. Ahí es donde se toma la información. Y entonces se generan una resolución 16, ¿no es cierto?, que es para el sector público en general,
y después en el año 20, una resolución 3 para el sector municipal. Entonces, cuando yo les menciono las NIC-SP, me interesa muchísimo que se concentren en la metodología, porque la metodología que les estoy entregando es lo que me interesa que ustedes ojalá la registraran metodológicamente, paso por paso, para cuando ustedes en forma libre, relajada, sin presión y solo por convicción de querer aprender más, tenga cómo hacerlo. Y entender, que esa es la otra situación, entender por qué estamos y por qué queremos y por qué debemos aplicar NIS. Bueno, primero porque hay un acuerdo internacional que Chile ingresa a este grupo de países NIC-SP. Eso es lo primero. Lo segundo es que una vez asumido eso, ¿no es cierto?, por planificación y apoyado por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto?, y la propia organización, colaboran para que Chile pueda, ¿no es cierto?, crear sus propios documentos, la normativa, y entonces iniciar un proceso de difusión y de capacitación a todo el personal del área contable y financiera. Ahí vemos que la Contraloría en su resolución 16 ya esa parte está como, ¿no es cierto?, redactada y ya tiene sus periodos de actualización. La resolución 3, esta es hasta ahora única y es del año 20. Entonces, prácticamente tiene un año la resolución. ¿Y qué es lo que es la resolución 3 que la Contraloría trabajó y hoy día nosotros la estamos? ¿Qué es? En realidad, lo que es el manual de NIC-SP para sector municipal. La resolución 3 ¿no es cierto?, son las normas internacionales internacionales para el sector público a nivel municipal. Entonces, en esa resolución 3 tenemos, ¿no es cierto?, una estructura. Tenemos una estructura donde nos indica, ¿no es cierto?, primero que todo, el marco conceptual. Entonces, el marco conceptual, ¿qué es el marco conceptual? Y primero que todo, no es una NIC-SP. Es un marco, ¿no es cierto?, donde nos señala los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso y el gasto. Y en ese marco conceptual, ¿no es cierto?, habla de los métodos de valoración, del costo, de los reconocimientos, valoración inicial, valoración posterior. Y, ¿no es cierto?, también en ese marco conceptual se habla de las características cualitativas de los estados financieros. Y habla también de los estados financieros. No siendo una NISP, es un marco conceptual. Y nuevamente estamos aquí en este marco conceptual, lo fundamental, que es la imagen fiel. Cuando en la producción, cuando la producción, ¿no es cierto?, se altera, imagínense ustedes, imagínense en un segundo que no hubo una producción de trigo suficiente para el mundo.
¿qué va a pasar con el precio del trigo? Se descontrola, sube. Al haber poca producción y muchas personas consumen, entonces obviamente que el precio sube. Pero no solo eso, y lo debemos saber bien nosotros. No solo eso, no solo el precio sube. ¿Y qué pasa con los países que no pueden comprar? Entonces eso genera un conflicto entre un país y otro, porque detrás de cada país, dentro de cada país hay personas, y las personas necesitan alimentarse. Entonces la importancia de estar produciendo es alta, pero no solo producir, ¿no es cierto?, a como dé lugar, sino que tiene que ser una cosa regulada, porque producir tiene, la producción tiene sus propias capacidades, tiene su planta, tiene su mano de obra, tiene su maquinaria, la energía, y todas estas son limitaciones para producir. O sea, uno no puede llegar y producir lo que le da la gana, porque tiene un costo y también tiene un límite. Y entonces el mercado, que es la oferta y la demanda, altera el precio. Si hay una producción buenísima en un mundo de trigo, claramente que el pan va a llegar a muchas casas y se va a consumir más. Y el precio va a estar nivelado por la oferta y la demanda. Y eso es abundancia, pero no siempre tenemos abundancia. En Chile hace rato que nosotros tenemos un mercado bastante equilibrado y usted encuentra lo que necesita en tiempo y forma y al precio, ¿no es cierto?, razonable. Salvo últimamente que hemos tenido, pero son tiempos atípicos, entonces es verdad que ha subido las cosas, pero bueno, se refleja en la inflación. Pero son tiempos atípicos, entonces también hay que tener presente esa variable. Bueno, estas normas, ¿no es cierto? Nosotros, la corporación municipal, prestamos servicios y en algunos casos también producimos. Y probablemente el modelo de producir esté dentro de muchas municipalidades incorporándose, como por ejemplo el tema inmobiliario y el tema de farmacia. Y pueden aparecer otras actividades que para algún alcalde les signifique interés, ¿no es cierto?, de participar. Y esto entonces entra a un mundo de prestación de servicios y de producción. Entonces, por supuesto que se hace más complejo todo y todo esto termina en la contabilidad. Pero yo les recuerdo de que las normas son normas. Las normas son principios, son reglas, son acuerdos, convenciones. Entonces, y eso es algo que está escrito y se informa a todas las personas que ingresan a este mundo contable. Y entonces uno en la estructura le va dando forma, ¿no es cierto?, de acuerdo a la normativa. Entonces, el marco conceptual no es una norma NIC-SP. Sin embargo, es un documento donde se señala, ¿no es cierto?, o se definen los elementos de un estado financiero. Los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos. Y también conversa, ¿no es cierto?, sobre los estados financieros, donde los estados financieros son, ¿no es cierto?, el estado de situación, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de situación presupuestario, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas.
habla de las características cualitativas del sistema del estado de situación. También habla, ¿no es cierto?, de los conceptos de método del costo y los métodos de valoración inicial y posterior, con efecto en resultado o con efecto en patrimonio. Entonces, a eso se le denomina reconocimiento, criterio de reconocimiento. Y ahí nosotros podemos entender que la normativa de la resolución 3 tiene, ¿no es cierto?, en el contexto, tiene, ¿no es cierto?, una identificación de los elementos del estado de situación y aplica el criterio de reconocimiento. Y señala la valoración inicial y posterior y el efecto. Y entonces, esa estructura es la que tenemos que aprender, porque en la normativa anterior, ese criterio de reconocimiento no estaba considerado. De hecho, ustedes ya, ¿no es cierto?, este año 2021 tienen que aplicar la convergencia, la implementación de NIC-SP. Y postergando 2 o 3 elementos del estado financiero para el 22 y 23. Entonces, yo quería como introducción hacerles recordar que lo que se busca aquí, ¿no es cierto?, es transparencia de los estados financieros. Y vamos a ir paso a paso para que nos podamos de alguna manera ir viendo en qué y cómo nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a aplicar mejor estas nuevas normas contables. Entonces, la resolución 3 es, ¿no es cierto?, nuestro manual de contabilidad internacional para el sector público. En la resolución 3 tenemos la definición, la valoración inicial y posterior y las distintas situaciones que se podrían dar en una municipalidad de mayor o menor tamaño. Yo lo voy a llamar de mayor a menor tamaño para no usar el mismo lenguaje, ¿no es cierto?, que en el mundo privado. Pero es verdad, tenemos municipalidades muy grandes comparados con otros. Así que los invito a esto, a tratar de estar concentrados y para avanzar en orden. Hoy día vamos a ver algunos, ponga a prueba su conocimiento, y la metodología es que usted trabaje con la normativa. Entonces, por eso al inicio le señalaba que me interesa muchísimo la metodología de trabajo y de estudio, que eso quedara como un activo, ¿no es cierto?, de estos cursos. Anteriormente hemos visto que la contabilidad culturalmente, ¿no es cierto?, se ha ido deteriorando, no solo en términos de normativa, sino que también en nosotros mismos como personas, en el lenguaje. Como que le retiramos el estándar de lo que significa la contabilidad. La contabilidad es milenaria. Antes de Cristo ya existían registros de inventario. Y tiene mucho sentido. El ser humano aprendió que sí me interesa saber cuánta arroz me queda, aceite, ¿verdad?
cuánta lenteja me queda, cuánto trigo me queda, cuánto me queda en mi bodega. Imagínense cuando nosotros que tenemos en el hogar 5 o 6 personas, estamos siempre comprando para abastecer, ¿no es cierto? Y bueno, una empresa, imagínense, un país, imagínense. Las cosas no son caídas del cielo. Las cosas son ordenadas por nosotros a través de la administración. Y la contabilidad, eso es lo que a través de sus estados financieros revela. Entonces, cuando usted tiene, ¿no es cierto?, y pide papel, pide tóner, bueno, tiene que estar el papel, tiene que estar el tóner. Cuando pide lápiz, porque se acabó la tinta, tiene que haber tinta, pues no voy a ir a cruzar la calle para ir a comprar lápiz. Puede darse el caso. Todo depende de quién esté, digamos, administrando los inventarios, pero puede ocurrir. Pero uno se anticipa, siempre está incorporando, ¿no es cierto?, productos para quien nos falte. Entonces, lo mismo, y de eso se trata. Entonces, la contabilidad sí es un tema que ha ido evolucionando con los años, y hoy día esta NIC-SP lo que busca es recoger información de mercado, y eso lo coloca a un nivel internacional. Entonces, es importante entender. Ahora, ¿cómo lo hacemos para estudiar? Bueno, partimos bien porque tenemos los manuales, tenemos el curso, tenemos ustedes, los participantes, el profesor, todo lo demás, pero después eso se termina. Eso termina luego. El viernes ya se van a liberar de esto. Pero viene lo otro, el compromiso. El compromiso de uno mismo con su profesión, con su empleador, y si quiere ir más allá, con el servicio. Hay que entender, por ejemplo, cuando yo quiero prestar un servicio, ¿cuánto cuesta un servicio? Tenés conciencia de las cosas, digamos. Tenés conciencia de que los recursos son limitados y que el dinero es escaso y que las necesidades son infinitas. Hay que tener conciencia de eso. Por eso es que al saber que los recursos son escasos, yo voy a ser más respetuoso si imprimir 1 o 2 veces lo mismo. Si escribir, ¿no es cierto?, algo que ya está escrito. Si hay tanto que se puede hacer para ahorrar que no sé por qué la gente dejó de ahorrar. Alguien dijo que no necesitábamos ahorro. Pero eso no es verdad. Los recursos son escasos. Vean el caso del agua. Bueno, estamos en una época, el cambio climático, ¿no es cierto?, es una variable. Bueno, pero eso lo sabíamos hace rato. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Cuánto va a durar el cambio climático? ¿Cuánto vamos a tener este problema de agua? Entonces, por ejemplo, Chile, ustedes saben, hace poquito nomás, la semana pasada, se firmó ahí, el gobierno firmó, ¿no es cierto?, y detalló la zona crítica hídrica. La quinta región, zona crítica hídrica. Y entonces empezamos a preocuparnos de cosas que hace 20 años atrás o 30 lo sabíamos, que está pasando y sigue pasando. No sabemos cuánto va a durar eso. Es como la pandemia.
Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Yo siempre tengo fe al ser humano y ahí están apareciendo las soluciones, ¿no es cierto? Desalar agua de mar es una opción. Capturar ¿no es cierto?, las neblinas en malla, otra solución. Y así. Pero lo más importante, el consumidor. ¿Qué aporte le entrega al planeta? Entonces, la municipalidad, lo primero que yo haría si fuera alcalde sería revisar todas las llaves de los baños a ver si están bien o mal, si están goteando o no están. ¿Te fijas? Cuando llueve, colocar tambores en las calles de agua, recoger esa agua de lluvia y después distribuirla en los jardines. O sea, cuestiones simples, pero que funcionan. Y le va a quedar un excedente de agua importante. Entonces, todo tiene vínculo con el mercado. Los precios y el consumo, la oferta y la demanda. Entonces, recuerden siempre que estamos frente a un tema de oferta y demanda, donde tenemos dinero de por medio. Y eso es lo que queremos, de alguna manera, recordar en forma reiterada, de que el dinero nace producto de la riqueza. Alguien lo logró. Alguien, como dicen por ahí, la hizo. Entonces, esa riqueza genera empleo. Esa riqueza genera recaudación de impuestos. Esa riqueza que se generó en algún lugar satisface muchas necesidades de muchas personas. Porque esas personas fueron los que generaron la riqueza. ¿Cierto? Es como una canción que pega, ¿no es cierto? Hay un cantante por ahí que no recuerdo el nombre, pero odiaba su propia canción, la odiaba porque nunca fue capaz de superar el éxito de esa canción. Y se sentía horrible pero era millonario. ¿Por qué? Porque la gente le compró la canción. Entonces, esa riqueza, insisto, genera empleabilidad y genera recaudación de impuestos. Y genera satisfacciones a muchas personas. Bueno, acá es como lo mismo, o sea, nosotros tenemos que aprender de que la recaudación, para que haya recaudación de impuestos, tiene que haber riqueza. Y para que haya riqueza, tiene que haber personas que generen productos nuevos y que las personas, el consumidor, un alto interés en el consumo. Entonces, la municipalidad, yo veía todo este fin de semana todos los medios y revisando documentos para interiorizarme al detalle, ¿no es cierto?, de lo que realmente es lo que hace una municipalidad. Y vengo diciendo hace rato que una municipalidad es tan compleja como cualquier organización del mundo privado y de alto estándar. Por lo tanto, en las municipalidades hay mucho servicio y muchos recursos que se trasladan de un sector a otro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, su contabilidad también es compleja. De ahí que el tener estos documentos como la resolución 3, la resolución 16, ¿no es cierto?, para el sector público, esté bien estructurado y no existan errores de registro.
hay un manual, un catálogo, manual de cuentas, plan de cuentas, que también está bastante buenísimo en su estructura, con sus distintos niveles, ¿no es cierto?, y denominaciones, en donde yo no debería equivocarme en la imputación de la partida. Luego tenemos este manual, tenemos otro, ¿no es cierto?, otro documento, otro oficio, donde nos señala cómo hacer la adopción por primera vez. ¿Cuáles cuentas tenemos que dar de baja? ¿Cuáles cuentas tenemos que dar de alta? ¿Cuáles cuentas tenemos que reclasificar? Entonces, el tema está en que la convergencia es ahora en el 2021. Y el desafío entonces es bastante alto, dado que el tiempo que queda. Entonces las NIC SP comenzaron a regir a contar del 1 de enero del 2021. ¿Vale? Entonces tenemos la normativa contable que incorpora el estándar de la NIC SP, el plan de cuenta que aplica en los municipios y el formato de los estados financieros que deberán preparar y presentar los municipios. Entonces, estos tres temas son los que vamos a ver. La convergencia a la NISP, ¿no es cierto? Tenemos este oficio, el 6820 del 2005, que termina el 31 de diciembre del 2020. Termina este oficio. Y nos incorporamos a la NISP, normas internacionales contables para el sector público. Entonces, en el mundo privado tenemos los PCGA, que son emitidos por el Colegio de Contadores de Chile, Asociación Gremial. Estos boletines técnicos eran emitidos por el Colegio de Contadores de Chile. Hoy, como somos IFRS, lo que hace el colegio es replicar estas normas internacionales. En este mundo, ¿no es cierto?, IFRS, existen, en este mundo de la IFRS, nace la NISP. De aquí, de estas normas, nace la NISP. Y también para que ustedes sepan, de esta IFRS, nacen la NIF para pyme. Las NIF para pyme en el mundo privado están para aquellas empresas que no tienen la obligación de presentar estado financiero al público. En cambio, las empresas, las grandes empresas que transan en bolsa, sí tienen la obligación de presentar su estado financiero a público. Dado que usted entra a la Comisión para el Mercado Financiero y encuentra todas las empresas que, ¿no es cierto?, tienen presencia bursátil, los estados financieros, por ley tienen que enviarlos cada 3 meses. En cambio, una limitada, una sociedad anónima cerrada, una IRL de menor tamaño, un empresario individual, su estado financiero son NIF para pyme y no tienen la obligación de enviar los balances a la Comisión para el Mercado Financiero. Nosotros estamos aquí y ahora pasamos a NISP y esa es la forma entonces de transitar de un estado, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2020 y al 1 de enero del 2021. Esa transición genera un impacto en los estados financieros. Ese impacto en los estados financieros es lo que hay que entender. Eso se llama adopción por primera vez. Ese impacto está mayoritariamente expresado por
los cambios que la normativa contable internacional considera. Una es el reconocimiento de los bienes de uso, que antes, ¿no es cierto?, en la normativa anterior no estaba permitido registrarlo. Ese es uno de las variables que hace que el patrimonio de las corporaciones en la fecha de la convergencia aumente. Sin embargo, desde ahí en adelante, desde el año 21 en adelante, tengamos una nueva composición de activos y de pasivos para, ¿no es cierto?, tener que aplicar estas nuevas situaciones de reconocimiento de activos y de pasivos. Bueno, habíamos visto, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, habíamos visto que el ciclo presupuestario en que estaba la formulación, ¿no es cierto?, la discusión y aprobación, la ejecución, y después viene la evaluación y auditoría. Entonces, y así el ciclo se repite año tras año. Por ejemplo, Chile ahora en este minuto estamos, ¿no es cierto?, entrando al cierre del nuevo presupuesto para el 2022. Bueno, estas leyes consideran, ¿no es cierto?, presupuesto para que las municipalidades desarrollen actividades regionales. Entonces, las actividades económicas, por ejemplo, una municipalidad, sí tiene mucha incidencia en su sector, porque consume, y mucho. Consume productos y también consume servicios. Como también, ¿no es cierto?, ofrece servicios públicos y en algunos casos productos. Entonces, esta actividad económica va generando, ¿no es cierto?, transacciones de ingreso y de salida. Entonces, el proceso contable lo que hace es registrar las transacciones tanto de ingresos y de salidas o desembolsos efectivos. Pero también la contabilidad registra contratos, ¿no es cierto?, aun cuando no haya una transacción, pero sí hay un derecho y sí hay una obligación. Y eso lo vamos a apoyar con el manual de procedimientos contables. Y ese documento está elaborado por la Contraloría General de la República. El plan de cuenta, otro catálogo que también la Contraloría ya está a disposición para que su aplicación. En el proceso contable, ¿no es cierto?, generan una información contable. Y esa información contable, ¿no es cierto?, lo vamos a separar en 6 estados financieros. Sin embargo, también la información contable, de acuerdo a la estructura de los estados financieros, eso me permite tomar decisiones. Las decisiones son económicas y son financieras. Y si yo tengo una contabilidad fiel, claramente es mucho mejor que una contabilidad impropia o infiel. Es como que cuando el hijo le pregunta al papá, papá,
¿Cuánto dinero nos queda? Bueno, esa pregunta en realidad ya solo en algunos sectores, en muy pocos sectores, los niños se preocupan de cuánto a uno le queda. Pero es una teoría. ¿No es cierto? Me acordé de muchos años atrás. Uno siempre preguntaba a la mamá cuánto dinero quedaba, porque el tema es si llegábamos a fin de mes o si podíamos comprar algo diferente. Entonces, tenemos la toma de decisiones. La toma de decisiones, ¿no es cierto? ¿Compro o no compro? La toma de decisiones, ¿contrato o no contrato? Personal. ¿Recambio los computadores o no los recambio? ¿Cambiamos nuestro sistema energético por energía solar o no lo cambiamos? Toma de decisiones. Y por supuesto que hemos visto y vamos a seguir viendo situaciones dolorosas, ¿no es cierto?, de alguna municipalidad. Y que salen en los medios escritos y uno lo lee con anticipación. Por ejemplo, nuestro ex contralor, el señor Mendoza, con respecto a lo que está sucediendo en las municipalidades, él dice que uno de los grandes errores es que la repetición de la autoridad una y otra vez en el mismo cargo. Eso, según él, le hace daño a una corporación municipal. Y puede que tenga razón, puede que no tenga razón. Pero es una opinión que hay que considerar. Las anormalidades en una municipalidad. Todos nosotros tenemos una opinión. Bueno, ahora, con esta nueva normativa, donde los estados financieros de las corporaciones municipales van a estar a disposición, yo les hablaba del observatorio. Hay observatorios privados que lo que hacen es buscar información, ¿no es cierto? Porque normalmente estos observatorios están apoyados a través de fundaciones o corporaciones que nacen para justamente financiar un objetivo. Entonces, hay una fundación en que está dedicada exclusivamente a esto. Esto lo dieron en un programa de un canal de televisión. Pero lo que anda buscando por ahora, esa fundación, la relación parentesca que hay entre los que trabajan en el. Y resulta de que uno de los requisitos de la normativa NISP es que yo tengo que revelar información. Y ahí es donde se va a encontrar esta red, ¿no es cierto?, de contactos, donde en algunos casos sobrepasa el imaginario. Entonces, en la toma de decisiones, a través de la información contable y la presentación de los estados financieros, esto va a llegar finalmente a los usuarios. Y habíamos dicho que los usuarios son la propia Contraloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la DIPRE, los prestatarios, los inversionistas, el servicio de puesto interno, el votante, el ciudadano, es decir, todo el mundo. Entonces, si los estados financieros buscan, ¿no es cierto?, a través de una metodología estandarizada de revelación de información financiera,
en un periodo determinado. Entonces, dentro de los usuarios hay gente experta en analizar los estados financieros. De ahí se pueden obtener muchísima información. Entonces el tema está en que esta información que va a llegar con mucha abundancia y debemos estructurarla adecuadamente para el uso correcto, ¿no es cierto? Y satisfacción de los usuarios. Entonces ahí debemos considerar eso. Recuerden este tema de la imagen fiel. Aquí hay un tema interesante. En el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, que los estados financieros es como la imagen financiera o de patrimonial de una entidad. Pero también se sabe porque esto no ha terminado, se sabe que ciertas organizaciones no hacen el esfuerzo de presentar estados financieros fiables. El ejemplo doloroso, la Polar, ¿no es cierto? Que hasta hace poco los tribunales dictaminan y sancionan con una cantidad imposible de pagar. Hasta la fecha, ese dinero, si se llegara a cobrar, va a indemnizar a 2 AFP. Pero ese beneficio va a ir directo al fondo de las personas que formaban parte. La Price, la empresa auditora, una de las más grandes del mundo, fue la única que dijo, oye, sentémonos y conversemos esta cuestión, porque esto me puede significar la quiebra. Así de grande es la sanción que viene de la Corte Suprema. Este es un ejemplo que hay que conversar. Porque los países se organizan de tal manera de que las distintas instituciones, independientes unas de otras, hagan, ¿no es cierto?, su trabajo, que en este caso, si vamos a los tribunales, ahí hay un árbitro, que sería el juez. Y él indica si hay dolo o no hay dolo. Hay 2 abogados, y uno que defiende acá a las contrapartes, y bueno, uno gana y uno pierde, o llegan a acuerdo. Pero lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente. ¿Qué haría usted? Yo siempre les traspaso la inquietud para que ustedes se coloquen en el lugar. ¿Qué haría usted si usted gana el juicio, pero la sanción es tan alta a su favor, todo esto a su favor, es tan alta que usted sabe que la otra parte no va a pagar, no puede pagar? ¿Qué haría usted?
porque está feliz en ese minuto, pero si usted razona y usted ve que la otra parte no le va a poder pagar, el sentido común diría, bueno, ¿cuánto me puedes pagar? ¿O no? Eso diría el sentido común. Un niño de pocos meses me diría, bueno, ¿cuánto puedes pagar? Para no perderlas todas. Si no me vaya a pagar, te pido la quiebra y dame lo que liquide. Entonces, es un tema complejo. ¿Por qué? Porque está hecho que lo que se recupere vaya a las personas, insisto, a las personas que estaban en esa fecha, en esas AFP. Es mucho dinero, 350 millones de dólares en total. Entonces, por eso es que los temas complejos, las soluciones son complejas. Y para resolver lo complejo, necesitamos comprender ciertas materias. Entonces, en el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de sus cifras de gobierno. Bajo la norma ISP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia, pública o privada, nacional o internacional, y además ser revisadas por los propios ciudadanos, constituyéndose así en un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos públicos. Entonces, esta línea de contenido son muy profundas porque lo que se trata aquí es, desde lo público, transparentar. Entonces, uno como auditor, cuando audita a una empresa del sector público, la responsabilidad del auditor en función a la opinión que entrega es muy alta, dado que la auditoría, por lo general, del universo se toma una muestra y de la muestra y se trabaja la muestra. Entonces es una porción muy pequeña del todo. En el caso de la municipalidad de Vitacura, ya la alcaldesa, bueno, ustedes saben, hay un problema, pero ya dijo, bueno, ya este es un tema que detectamos, pero vamos a hacer extensivo la auditoría en todas las áreas más sensibles. Al final, van a tener que desembolsar dinero en beneficio de la transparencia. Áreas que no estaban siendo auditadas. Entonces, nuevamente ahí hay una decisión financiera, decisión de alto nivel con respecto a ciertas áreas porque no estaban siendo auditadas. Las áreas complejas deben ser auditadas y yo espero que sean organizaciones privadas las que auditen ahí. Y no se olviden de los usuarios. El tema está, no se olviden de la paz social. No se olviden del usuario feliz, del usuario confiable. Cuando uno no... Yo le partí diciendo que en Europa nace este famoso acuerdo de países de revelar estados financieros únicos para transparentar los costos, las utilidades, etcétera. Transparentar la producción. Bueno, esos países, ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial les dejó una enseñanza. Las cosas comienzan porque no son transparentes.
los conflictos comienzan porque no hay transparencia. Entonces, ¿cómo resolverlo? A través de políticas universales. Y que todos concurramos y respetemos eso. Fíjense ustedes la TPP-11, que es un diseño de mercado. Un mercado de 500 millones de probables consumidores, potenciales consumidores. 500 millones. China es un país de 1.400 millones de habitantes. De verdad, una porción importante prácticamente no tiene poder adquisitivo. El resto se ha ido beneficiando de los últimos años de política económica y de comercio más del mundo occidental. Pero está en un proceso de crecimiento. Y entonces, en Chile nosotros tenemos este mismo proyecto, pero que aún no ha sido suscrito o ratificado por la Cámara del Senado. Un país nuestro tiene 19 millones de habitantes, de lo cual tiene una economía muy pequeñita comparado con los países. Sin embargo, al entrar a estos tratados de libre comercio, todos nos beneficiamos porque se nos abre el mundo de posibilidades a través del comercio, de la exportación de nuestros principales productos y también de comprar cosas que necesitamos a un precio razonable. Ahí tenemos el ejemplo de la vacuna. Y todo esto el mundo se está globalizando con harto barreras porque hay gente que piensa distinto, entonces dicen no, la globalización no. Otros dicen sí, la globalización sí. Y en esa lucha del sí y el no, ¿no es cierto? Al final vemos cómo paso a paso se van los países agrupando para ir formando mercados de consumo y de normalización. Y eso es un beneficio al mundo globalizado. Y por supuesto, este beneficio termina en las personas. Entonces, por ello, adoptar la NISP refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. Transparencia y rendición de cuentas. Y volvemos entonces a este lenguaje, imagen fiel, ¿no es cierto?, transparencia de nuestro estado financiero y rendición de cuentas. Entonces, el ex contralor Rodrigo Mendoza decía ahí, ¿no es cierto?, que las municipalidades tenían problemas de producto de esto de la repetición de los cargos y por mucho tiempo, ¿no es cierto?, la transparencia se hacía más difícil. Y obviamente la rendición de cuentas. Entonces, en esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en su estado financiero con reglas de valoración clara y precisa. Y ahí tenemos la valoración, con reglas de valoración clara y precisa. Asimismo, deberá indicar y explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de año a año, contribuyendo con ello a una rendición financiera mucho más integral de la que existe hasta ahora. Entonces, explicitar no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evolucionar el patrimonio institucional de un año a otro. Con reglas de valoración clara y precisa. Bueno, ¿cuáles son las reglas de valoración? Las que están en la resolución 3.
Por ejemplo, la NIC 2, la NIC 12, NIC SP2, inventario. Bueno, primero reconocemos el inventario. Después viene el reconocimiento inicial. Y dice que el reconocimiento inicial será el precio de adquisición, más flete, seguro, impuestos no recuperables, ¿no es cierto? Hasta que esté en bodega, menos cualquier descuento comercial. Ese es ¿no es cierto?, un método de valoración de costo inicial de la mercadería. Perfecto. La medición posterior o la valoración posterior. La valoración posterior dice que al monto menor entre el valor contable y su valor realizable. Ah, mira, ahí hay una medición, ¿sí? Si yo compro papas y las voy vendiendo, bueno, al 31 de diciembre me queda, voy a revisar el stock tanto. Ya, pero ese es mi inventario. Pero la norma me dice, no, ese no es el valor final. Tienes que medirlo con el valor realizable neto y dejar como saldo el monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. ¿Y qué es lo que es el valor realizable neto entonces? Bueno, dice que el precio estimado de vender el producto, ¿no es cierto?, menos el costo de terminar el producto en proceso y el costo de vender el producto. Entonces, el valor realizable neto es el precio estimado menos costo por incurrir en el proceso del producto y menos los gastos de vender el producto. Ese BRN, si es 100 y yo tengo mi mercadería en 120, la norma me obliga a dejar el saldo de la mercadería en 100, reconociendo, ¿no es cierto?, en resultado la diferencia. Si las mercaderías son 80 y el BRN es 100, entonces va a quedar la mercadería en 80. ¿Por qué? Porque es el monto menor. El monto menor. Pero me tengo que medir. Y ese es el gran cambio que tenemos en NIC-SP. Que hay que medirse. Entonces, ya estamos en septiembre y nos quedan poquitos meses para llegar a diciembre. Y lo mismo, pues, ustedes tienen que, en lo personal, uno, ¿cuánto valía usted en enero? ¿Cuánto vale ahora en diciembre? Entonces, en contabilidad siempre se mide al inicio y se mide al final algunos elementos de los estados financieros, ¿no es cierto? Y ese juego de medirse permanentemente puede ser triste o puede ser de mucha alegría, ¿no es cierto? Si usted ha tenido un buen año, va a tener excedente, y si ha tenido un mal año, va a tener pérdida. La pandemia ha dejado muchas heridas en el camino, pero también ha permitido de darnos cuenta de que hay otros métodos de prestación de servicios que son más económicos y tan eficientes como lo era antes, bajo otro método. También nos permite encontrar nuevos tipos de empleabilidad. Entonces, y eso están
normalmente están todos los días en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos nuevos métodos de trabajo y que las empresas buscan profesionales para, ¿no es cierto?, contratarlos. Y lo bueno, porque esa parte es importante, que la remuneración no es muy diferente a aquella época en que estábamos full. Entonces, ahí es cuando hay que estar atento, ¿no es cierto?, para acomodarse o, digo yo, adecuarse al nuevo sistema de trabajo. Me imagino que las municipalidades también han tenido que hacer muchísima innovación con respecto a la prestación del servicio, dado que casi todos los servicios son presenciales o eran presenciales. La idea es digitalizar, ¿no es cierto?, y que las personas consuman un servicio municipal, pero a través de la tecnología, digamos, a través de las redes. Por ejemplo, este tema del COVID, de los permisos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes los permisos que teníamos para ir a comprar al supermercado y teníamos al principio un método, después, bueno, eso ha servido muchísimo. Esa forma de entregar servicios. Acuérdense que Carabineros, las filas que había para pedir permiso para trasladarse de un lugar a otro, y tiende a desaparecer esa fila. Bueno, gracias a un software. Nadie ha hablado de ese software. Ese software hoy día vale mucha plata y probablemente todavía se está perfeccionando, pero va a servir para muchas cosas más en el futuro, dado que es la forma de resolver rápidamente y de manera eficiente y a un costo muy bajo un servicio. Entonces, yo me imagino, si alguien de ustedes puede decirme, nosotros antes hacíamos así, la gente tenía que venir, ahora lo hacemos online. Y eso es para que se quede. Y acostumbrar a la ciudadanía a que use la tecnología. Ahí hay otro servicio público que podría también desarrollarse, ir a las casas de las personas y enseñarles cómo manejar el celular o el computador para, ¿no es cierto?, servicios municipales, por ejemplo. El caso, no sé si a ustedes les toca ver, pero o lo han visto, o están, o vivieron esa etapa. La AFP hasta un tiempo atrás no tenía ninguna participación publicitaria. Después de este tema del 10% del retiro, la gente empezó, los periodistas empezaron a publicar situaciones y los medios de comunicación también, y se creó un debate. Y yo creo que en esta época es donde más uno ha aprendido a conocer su AFP. Ahora sabe que tiene una cuenta y que está en tal fondo y que si ganó o perdió, y al final el último número comparado con lo que usted aporta, ve si aumentó o no aumentó. Y usted puede hacer el mismo ejercicio. ¿Qué pasa si yo hubiera colocado mi dinero, por ejemplo, en un banco? ¿Y cuánto dinero tendría ahora con respecto a la AFP? Y así usted puede ir haciendo un análisis. Eso antes no existía. ¿Por qué no existía? Entonces, esa es la pregunta. Porque ahora, todos los meses y a cada rato te llega una cartola y te llega un pequeño video contándote la historia. Esto es lo que ha colocado usted, esto es lo que tiene ahora. En términos muy sencillos. Entonces, nuestras municipalidades también tienen que innovar en temas tecnológicos con su comunidad.
Voy a decir una torpeza, pero veamos cómo sería. ¿Cómo sería? Supongamos que cuando la gente va a la municipalidad a consumir servicio y tiene que esperar, ¿con qué uno lo entretiene? Lo entretiene con una película, con una canción, con un pequeño video y así. Yo a veces cuando voy al médico veo ahí que el plasma entrega información y no me gusta que se desaprovechen los momentos. Entonces ese era el momento de decirle al consumidor información que le pueda interesar. Pero a veces están dando el mismo canal que uno ve cuando llega a la casa. Entonces yo podría usar esos minutos que la persona está ahí esperando, no sé, la municipalidad, por ejemplo, ¿cuánto es el territorio? El territorio. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la comuna, por ejemplo, de San Miguel? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la comuna de San Miguel? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos hospitales tiene? ¿Cuántos niños tiene? Niños que van a estudiar. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos adultos mayores? Hay CEFAM, que está bajo control de la municipalidad. ¿Cuánto atiende CEFAM? ¿A cuántas personas atiende por día? Información cortita, pero que la gente lo pueda asumir. Ah, mira, no tenía idea que San Miguel era tan grande, que vivía tanta gente. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Cuántos adultos mayores? Y yo lo voy segmentando. ¿Cuántos colegios públicos hay? ¿Cuántos niños ingresan, terminan su octavo básico, cuarto medio? ¿Cuántos terminan? ¿Cuántos ingresan? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos de los de cuarto medio ingresan a la universidad? Información que yo podría recoger y estar entregando permanentemente. Y ese es un servicio público. Entonces, y al final voy generando, bueno, ¿cómo lo hago para que la gente esté informada? De esa manera es más fácil y es más económico. ¿A qué entidades les puede aplicar NISP? Están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios. Son responsables de servicios para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. Nuevamente hay ingresos y la riqueza. Redistribuir. Y eso está muy bien dicho porque la riqueza alguien la generó. Y nosotros lo que hacemos, nosotros también generamos riqueza o pobreza como corporación. Pero esa riqueza, cuando se genera, hay que distribuirla de la mejor manera posible. Y esos dinero, esos ingresos, ¿no es cierto? Yo siempre lo señalo. Nosotros tenemos, en mi opinión personal, por lo que he visto en todos los años, nosotros tenemos poca conciencia del dinero, poco respeto, por decirlo de esa manera. Y es porque no tenemos educación financiera. Cuando hablamos de ahorro, ¿pero para qué vamos a ahorrar así? Y hay una explicación ahí. Como que la gente no cree que existe el futuro. Entonces, sí hay que ahorrar. No, pero es que yo gano muy poco. Pero el concepto del ahorro no solo se trata de ahorrar, ¿no es cierto?,
en dinero, sino que yo también ahorro dinero cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, me repito, ¿no es cierto?, una bebida, por ejemplo, o el consumo exagerado de bebida. Yo puedo ahorrar cuando, ¿no es cierto?, administro bien mi tiempo y coordino el metro. Yo puedo ahorrar. Voy a decir algo aquí. Mire, ustedes saben que las instituciones financieras, cuando usted tiene cuenta corriente, le cargan mensualmente un monto. Pero hay un banco que no le cobra ni uno. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no se cambia de banco? Y las explicaciones son todas válidas, pero yo digo lo siguiente, son 20 y tantos mil pesos. Consumo más IVA, o con IVA incluido. Pero ya, dejémoslo en 20. 20 por 12 meses son 240 mil pesos. ¿Qué usted haría con 240 mil pesos? Si usted se cambia de banco donde no le van a cobrar ni un solo peso, y lo hace por internet, y no tiene que entregar ningún certificado y no ir a ningún lado, y no tiene que mandar ni un papel. Y todo es tecnología. Todo lo hace por internet. Por supuesto que puede ir al banco a pedir su cheque, era y la cuestión, qué sé yo. Pero la idea es justamente liberarse de esos documentos. Entonces, ¿por qué no lo hace la gente? Son 240 mil pesos. En 10 años son 2.400.000. Y así. Pero la gente, pero Fernando, ya te fuiste a 10 años, y después me va a decir 20. Sí, 30, claro. ¿Acaso nosotros no tenemos cuenta corriente temprano y terminamos hasta que nos sacan del sistema por viejo? Bueno, hay que pensar de esa forma. Así es como uno cuida su dinero. Nosotros a veces, al no tener una educación financiera adecuada, tomamos muy malas decisiones. No sé si vieron anoche un reportaje donde, en las noticias, donde todavía existen empresas que prestan plata con hipoteca de la propiedad. Le prestan plata a personas que saben que no pueden pagar y que en algún minuto va a caer en esto de los famosos 3 meses, si no pagaste te remato la casa. Y si me va a pagar los 3 meses con una sanción equivalente a una multa que no va a poder pagarme. O sea, si te atrasaste 3 meses, no me va a pagar los 3 meses para la multa. Obvio. Entonces, ahí nuevamente aparece una organización con mucha gente que está perdiendo que ya perdieron sus casas y otros están a punto de perder sus casas. Entonces, ese tipo de cosas es por falta de educación financiera. Ahora, que a las personas adultas no los acompañe un joven, un familiar, para corroborar lo que está leyendo. Porque la necesidad, la angustia, puede que uno no esté en condiciones de leer esos documentos sin pensar el daño que se está provocando a sí mismo. Y así. Entonces, están diseñadas para aplicarse a entidades del sector público que cumplen con los siguientes criterios. Son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público. O sea, son responsables de la prestación de servicios para beneficiar al público y o redistribuir los ingresos y la riqueza. Imagine usted,
principalmente financian sus actividades, directa o indirectamente, por medio de impuestos y o transferencias de otros niveles de gobierno, contribuciones sociales, deuda u honorarios. Y no tienen un objetivo principal para obtener ganancias. Entonces las NISP, ¿no es cierto?, están diseñadas para aplicar en este tipo de organización. Y, por supuesto, está la corporación municipal. Pero no hay que perderse con estos contenidos, no hay que olvidarlos. Porque ahí dice prestación de servicios para beneficiar al público. Redistribuir los ingresos y la riqueza. Entonces, como que esto no hay que ignorarlo. ¿Qué beneficios aportan las NISP? Gestión financiera mejorada, calidad, comparabilidad, credibilidad de la información financiera, transferencia de experiencia entre países, intercambio de conocimiento con el sector privado, rendición de cuentas, transferencia financiera. Entonces, la transparencia es la que yo señalo que el ciudadano común exige. Ahora, ya sabemos que muchas veces la gente exige cosas que uno mismo no puede cumplir, o no cumplió, o no ha cumplido, o no está cumpliendo. ¿No es cierto? Entonces, la transparencia tiene que ser, de alguna manera, ¿no es cierto?, administrada con responsabilidad. Buenos días, profesor. José Antonio por acá. Disculpe ¿Sí? que me interrumpa. Ya estamos en hora del primer break de 15 minutos. Ok, nos vemos entonces. 10:45,